Campeche, 14 de octubre de 1985. Una tormenta azotó la sonda del Golfo y, con ella, desaparecieron dos ingenieros de la plataforma petrolera Ixchel. Durante 25 años, nada se supo de ellos. El aire salino golpeaba las estructuras metálicas de la plataforma con una violencia que los trabajadores veteranos no recordaban haber vivido antes. Las olas, que por la mañana apenas alcanzaban los 3 metros, ahora se alzaban como montañas líquidas de 8 metros de altura, estrellándose contra los pilotes de acero con un rugido ensordecedor que hacía temblar toda la instalación. Carlos Domínguez ajustó su casco amarillo mientras revisaba los medidores de presión en la sala de control. A sus 38 años, llevaba 12 trabajando en las plataformas de Pemex y había aprendido a leer el humor del Golfo de México como otros leen el periódico. Pero esa tarde de octubre, algo en el comportamiento del mar lo inquietaba. Las rachas de viento no seguían un patrón predecible y la temperatura había descendido 5 grados en menos de una hora. «Ernesto, ¿ya revisaste los anclajes del sector norte?», gritó por encima del ruido del viento. Ernesto Pacheco, de 41 años, emergió de entre las tuberías con el rostro sudoroso y manchado de grasa. Sus manos expertas habían verificado cada soldadura, cada perno, cada junta que mantenía la plataforma Ixchel fija a su posición en las aguas de la sonda de Campeche. Originario de Ciudad del Carmen, como la mayoría de los trabajadores, Ernesto conocía estas instalaciones mejor que su propia casa. «Todo asegurado», respondió, limpiándose las manos con un trapo. «Pero Carlos, mira esas nubes, vienen del noreste y eso no me gusta nada». El cielo se había transformado en una masa plomiza que parecía descender sobre ellos. Las gaviotas, que habitualmente sobrevolaban la plataforma en busca de desperdicios, habían desaparecido horas atrás, como si supieran algo que los humanos aún no comprendían. La plataforma Ixchel, nombrada en honor a la diosa maya de la luna y la medicina, había sido instalada en 1982 como parte de la expansión petrolera en aguas profundas de Campeche. Con sus 85 metros de longitud y una torre de perforación que se alzaba 60 metros sobre el nivel del mar, representaba uno de los logros tecnológicos más importantes de Pemex en la década de los 80. 120 hombres trabajaban en turnos de 12 horas, extrayendo el petróleo que fluía desde 3.200 metros bajo el lecho marino. Carlos había dejado a su esposa Marisol y sus 2 hijas en Ciudad del Carmen hacía 4 días. La rutina era siempre la misma: 7 días en la plataforma, 7 días en tierra. Pero las tormentas de octubre solían alterar estos calendarios, extendiendo las jornadas hasta que el mar permitiera el retorno seguro de las embarcaciones de suministro. El radio crepitó con la voz áspera del supervisor de turno. «Atención, personal de Ixchel. Centro Meteorológico de Campeche reporta vientos de 85 kilómetros por hora con rachas de hasta 120. Se mantiene alerta amarilla. Suspendan operaciones no esenciales». Ernesto guardó sus herramientas en la caja metálica que siempre llevaba consigo. Era una reliquia familiar, heredada de su padre, quien también había trabajado en el sector petrolero, aunque en tierra firme. Las iniciales, E.P., estaban grabadas a mano en la tapa, desgastadas por años de uso pero aún legibles. «¿Crees que nos manden de regreso mañana?», preguntó Carlos, observando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear las ventanas de la sala de control. «Con este tiempo, lo dudo. Además, hay que terminar las inspecciones del sistema de seguridad. Si algo falla durante la tormenta...». Ernesto no terminó la frase, pero ambos sabían a qué se refería. Los accidentes en plataformas petroleras no eran infrecuentes en el Golfo de México. Apenas 2 años antes, una explosión en la plataforma Ixtoc había derramado más de 3 millones de barriles de petróleo en el mar, creando uno de los desastres ecológicos más graves de la historia mexicana.
Desde entonces, los protocolos de seguridad se habían endurecido, pero la naturaleza impredecible del Golfo seguía representando un desafío constante. A las 6 de la tarde, la tormenta había alcanzado su máxima intensidad. Las olas superaban ahora los 10 metros y el viento aullaba con una fuerza que hacía vibrar cada estructura metálica de la plataforma. La mayoría de los trabajadores se habían refugiado en los dormitorios del nivel inferior, donde el movimiento era menos perceptible y el ruido más soportable. Carlos y Ernesto, sin embargo, habían permanecido en sus puestos. Como ingeniero senior, su responsabilidad era monitorear constantemente los sistemas críticos de la plataforma, los medidores de presión, las válvulas de seguridad, los generadores de emergencia. Todo debía funcionar perfectamente para evitar una catástrofe. «Mira esto», dijo Carlos, señalando una pantalla donde parpadeaba una luz roja. «La presión en el sector 3 está fluctuando». Ernesto se acercó, entornando los ojos para leer los números en la penumbra verdosa de la sala de control. La iluminación de emergencia había entrado en funcionamiento una hora antes, cuando la tormenta dañó una de las líneas eléctricas principales. «Puede ser solo interferencia por la tormenta». O se quedó callado, estudiando los patrones en la pantalla. «Carlos, esto no me gusta. La fluctuación es demasiado regular. Podría ser una fuga en la línea submarina». Una fuga en las tuberías submarinas era una de las peores pesadillas de cualquier ingeniero petrolero. Si el petróleo comenzaba a derramarse en el fondo del mar durante una tormenta, las posibilidades de contener el desastre serían mínimas. Además, los equipos de reparación no podrían descender hasta que las condiciones meteorológicas mejoraran, lo que podría llevar días. «Hay que revisar los sensores externos», determinó Carlos. «Si hay una fuga real, necesitamos saberlo ahora». Los sensores externos se encontraban en una plataforma auxiliar, conectada al cuerpo principal de Ixchel por una pasarela de acero de 20 metros de longitud. En condiciones normales, era un recorrido de 2 minutos, pero con vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas que salpicaban hasta el segundo nivel de la estructura, el trayecto se había vuelto extremadamente peligroso. «Yo voy», ofreció Ernesto. «Tengo más experiencia con esos equipos». «No, iremos los dos. Si algo sale mal, necesitarás ayuda». Se colocaron los chalecos salvavidas reglamentarios y verificaron que sus radios portátiles funcionaran correctamente. El protocolo de seguridad exigía mantener comunicación constante con la sala de control durante cualquier operación externa en condiciones adversas. Ernesto tomó su caja de herramientas y la aseguró con una correa adicional. En su interior llevaba todo lo necesario para reparaciones menores: destornilladores, alicates, medidores de voltaje y, por supuesto, su diario técnico, donde registraba meticulosamente cada anomalía detectada durante sus inspecciones. A las 7:15 de la noche, ambos ingenieros salieron al exterior de la plataforma. El impacto del viento fue inmediato y brutal. Carlos tuvo que aferrarse a la baranda para mantener el equilibrio, mientras Ernesto protegía su caja de herramientas contra el pecho. La pasarela que conducía al sector de sensores oscilaba peligrosamente con cada ráfaga de viento. El metal, humedecido por la lluvia y las salpicaduras del mar, se había vuelto resbaladizo como hielo. Cada paso requería concentración absoluta. «Control, aquí Carlos», gritó por el radio. «Iniciamos inspección externa. Tiempo estimado, 15 minutos». La respuesta llegó entrecortada por las interferencias. «Recibido. Manténganse. Contacto. Cada 5». Avanzaron lentamente, sujetándose de las barandas y deteniéndose cada pocos metros para recuperar el equilibrio. Las olas más grandes alcanzaban ahora el primer nivel de la plataforma, inundando momentáneamente la cubierta inferior con agua salada que arrastraba algas y desperdicios del fondo marino.
Cuando llegaron al sector de sensores, Ernesto comenzó inmediatamente a revisar las conexiones eléctricas. Sus manos, entumecidas por el frío y la humedad, trabajaban con la precisión automática de la experiencia. Carlos mantenía la linterna enfocada en el panel de control, luchando contra el viento que intentaba arrancársela de las manos. «Los sensores están funcionando correctamente», gritó Ernesto. «No hay fuga. Es solo interferencia electromagnética de la tormenta». Era una noticia tranquilizadora. Significaba que la fluctuación en los medidores no representaba un peligro real, solo un efecto secundario de las condiciones meteorológicas extremas. Pero cuando se dieron vuelta para regresar, descubrieron que la pasarela había comenzado a ceder. Uno de los cables de soporte se había soltado y la estructura metálica se balanceaba peligrosamente sobre las aguas embravecidas del Golfo. «¡Mierda!», exclamó Carlos. «No podemos volver por aquí». Ernesto evaluó rápidamente las opciones. Podían intentar saltar a la plataforma principal, pero la distancia era de casi 3 metros y las condiciones hacían casi imposible calcular correctamente el momento del salto. O podían esperar hasta que la tormenta amainara, pero eso podría llevar horas y la plataforma auxiliar no tenía suficiente protección contra el viento y la lluvia. «Intentemos reparar el cable», propuso Ernesto. «Si logramos fijarlo temporalmente, la pasarela aguantará». Abrió su caja de herramientas y extrajo un rollo de alambre de acero. Era una solución improvisada, pero podría funcionar el tiempo suficiente para permitir su regreso seguro. Trabajaron durante 20 minutos bajo la lluvia torrencial, sus dedos cortados por el alambre y entumecidos por el frío. Finalmente, lograron asegurar el cable suelto con una conexión provisional que, aunque no era perfecta, debería resistir el tiempo necesario para cruzar la pasarela. «Control, aquí Carlos», intentó comunicarse nuevamente. «Terminamos la inspección. Regresamos ahora». Solo recibió estática como respuesta. «Las interferencias están bloqueando la señal», diagnosticó Ernesto. «Tendremos que informar cuando lleguemos adentro». Iniciaron el regreso, moviéndose aún más lentamente que antes. La pasarela, aunque temporalmente reparada, se sentía inestable bajo sus pies. Cada paso generaba una vibración que se transmitía por toda la estructura. Habían recorrido la mitad de la distancia cuando una ola particularmente grande golpeó la plataforma con una fuerza descomunal. La estructura entera se estremeció, y por un momento, Carlos pensó que toda la instalación podría volcarse. El impacto fue tan violento que ambos hombres perdieron el equilibrio. Carlos logró aferrarse a la baranda, pero Ernesto, cargado con su pesada caja de herramientas, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. La última imagen que Carlos conservaría de su compañero fue la de Ernesto deslizándose hacia el borde de la pasarela, con los ojos muy abiertos y una expresión de sorpresa total en el rostro. La caja de herramientas se desprendió de su agarre y cayó al agua con un chapoteo que se perdió inmediatamente en el rugido de la tormenta. «¡Ernesto!», gritó Carlos, extendiendo la mano hacia él. Por un instante, sus dedos se rozaron. Carlos sintió el contacto húmedo y frío de la mano de su compañero, pero el viento y el movimiento de la plataforma hicieron imposible mantener el agarre. Ernesto Pacheco, de 41 años, ingeniero senior de la plataforma Ixchel, desapareció en las aguas turbulentas del Golfo de México a las 8:47 de la noche del 14 de octubre de 1985. Carlos permaneció aferrado a la baranda durante varios minutos, gritando el nombre de su compañero hasta quedar afónico. Escudriñó desesperadamente las aguas, buscando cualquier señal de Ernesto entre las olas, pero la oscuridad y la violencia del mar hacían imposible distinguir cualquier cosa a más de unos pocos metros de distancia. Cuando finalmente logró regresar a la sala de control, temblando y en estado de shock,
El supervisor de turno organizó inmediatamente un operativo de búsqueda de emergencia, pero las condiciones meteorológicas impedían el despliegue de embarcaciones de rescate y los reflectores de la plataforma no lograban penetrar más de 50 metros en la tormenta. La tormenta continuó durante toda la noche y parte del día siguiente. Cuando finalmente amainó, el 16 de octubre, llegaron 3 embarcaciones de la Armada de México equipadas con sonar y equipos de buceo. Rastrearon un área de 20 kilómetros cuadrados alrededor de la plataforma Ixchel, pero no encontraron rastro alguno de Ernesto Pacheco. Los buzos descendieron hasta 50 metros de profundidad, explorando los pilotes de la plataforma y el lecho marino circundante. Encontraron algunos restos de equipo industrial arrojados por la tormenta, pero nada que perteneciera al ingeniero desaparecido. El informe oficial de Pemex, fechado el 25 de octubre de 1985, clasificó la desaparición de Ernesto Pacheco como accidente laboral con presunción de muerte por ahogamiento. Carlos Domínguez fue interrogado durante 3 días consecutivos, repitiendo una y otra vez los detalles de esa noche fatídica. Pero había algo que Carlos no mencionó en ninguno de sus testimonios, algo que lo atormentaría durante los siguientes 25 años. En el momento exacto en que Ernesto cayó al agua, Carlos había visto algo que desafiaba toda lógica. Su compañero no había caído directamente al mar, sino que pareció ser arrastrado hacia una sección específica de la plataforma, como si algo lo hubiera jalado. Sin embargo, cuando los investigadores le preguntaron por los detalles del accidente, Carlos decidió omitir esa observación. ¿Quién le creería una historia tan extraña? Además, estaba en shock, la visibilidad era prácticamente nula, y su mente pudo haber jugado trucos con él. 3 días después del accidente, Carlos regresó a Ciudad del Carmen. Nunca más trabajó en una plataforma petrolera. ¿Qué sucede cuando el mar se lleva a alguien sin dejar rastro? La respuesta llegó a Ciudad del Carmen en forma de silencio. Lourdes Pacheco recibió la noticia el 16 de octubre de 1985, a las 6 de la mañana. 2 representantes de Pemex tocaron la puerta de su casa en la colonia Renovación, con rostros graves y palabras ensayadas que sonaban huecas en el aire húmedo del amanecer. Su esposo Ernesto había desaparecido durante la tormenta. Las operaciones de búsqueda continuaban, pero las esperanzas se desvanecían con cada hora que pasaba. Señora Pacheco, lamentamos profundamente, comenzó el funcionario más joven, pero Lourdes no le permitió terminar. ¿Desaparecido?, interrumpió aferrándose al marco de la puerta. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Lo vieron caer? ¿Encontraron su cuerpo? Las preguntas se atropellaban en su garganta, desesperadas por encontrar algo sólido a lo que aferrarse. Durante 18 años de matrimonio, había aprendido a vivir con la incertidumbre que implicaba el trabajo de Ernesto en las plataformas, pero siempre había existido la certeza de su regreso cada 7 días. El funcionario más experimentado, un hombre canoso con la piel curtida por décadas de trabajo en el Golfo, eligió sus palabras cuidadosamente. Un compañero lo vio resbalar durante la inspección nocturna. Las condiciones eran muy adversas. Hemos desplegado todo nuestro equipo de rescate, pero no han encontrado nada, completó Lourdes, con una frialdad que la sorprendió a ella misma. Durante los siguientes 7 días, la casa de los Pacheco se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Familiares, vecinos y compañeros de trabajo de Ernesto se turnaban para acompañar a Lourdes, quien se negaba categóricamente a aceptar la versión oficial de los hechos. Ernesto conocía esas plataformas mejor que nadie, repetía obsesivamente. No era hombre de cometer errores por descuido. Algo más pasó esa noche. Sus 3 hijos, Alejandro de 17 años, Patricia de 14 y el pequeño Ricardo de 8, reaccionaron de maneras completamente diferentes ante la desaparición de su padre. Alejandro,
que había heredado la personalidad meticulosa de Ernesto, comenzó a hacer preguntas específicas sobre los procedimientos de seguridad y las condiciones meteorológicas de esa noche. Patricia se refugió en un silencio hermético, negándose a hablar del tema con cualquiera. Ricardo, demasiado joven para comprender completamente la situación, seguía preguntando cuándo regresaría papá de su viaje de trabajo. La primera semana después de la desaparición, Carlos Domínguez visitó la casa de los Pacheco 3 veces. Cada visita se volvía más incómoda que la anterior. Lourdes lo bombardeaba con preguntas que él no sabía cómo responder sin mentir abiertamente. «Carlos, tú estabas ahí. Dime exactamente qué viste», le exigía, con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo interrogado por la policía. «Ya te lo conté, Lourdes. La pasarela se había dañado. Intentamos repararla. Una ola grande nos tomó por sorpresa y Ernesto...» Carlos se detenía siempre en el mismo punto, incapaz de describir esos últimos segundos. «No me digas lo que pasó. Dime lo que viste». Era una distinción sutil, pero importante, y Carlos sabía exactamente a qué se refería. Había una diferencia entre los hechos oficiales que había reportado a las autoridades y las imágenes fragmentarias que lo atormentaban cada noche cuando cerraba los ojos. Durante el interrogatorio oficial, Carlos había omitido varios detalles que consideraba irrelevantes o imposibles de explicar. No había mencionado que Ernesto parecía haber sido arrastrado hacia una sección específica de la plataforma antes de caer al agua. No había hablado de los extraños sonidos metálicos que había escuchado justo antes del accidente, como si algo se moviera en las estructuras submarinas de Ixchel. Y definitivamente no había comentado sobre la sensación perturbadora de que algo los había estado observando durante toda la inspección. Lourdes, era de noche, había una tormenta terrible, la visibilidad era casi nula, intentaba explicar Carlos, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Ernesto llevaba su caja de herramientas, ¿verdad? La que heredó de su padre. Sí, la llevaba cuando salimos a la inspección. ¿Y la encontraron? Carlos negó con la cabeza. Los buzos habían rastreado minuciosamente el área alrededor de la plataforma, pero no habían recuperado ni la caja de herramientas ni ningún otro objeto personal de Ernesto. Las corrientes en esa zona son muy fuertes, explicó. Pudieron arrastrar cualquier cosa a kilómetros de distancia. Pero Lourdes conocía bien esa caja de herramientas. Ernesto la había mostrado orgullosamente a sus hijos innumerables veces, explicándoles cómo su abuelo había grabado las iniciales P con sus propias manos, y cómo cada herramienta tenía una historia específica. Era pesada, construida en acero macizo, diseñada para resistir las condiciones más adversas del trabajo petrolero. «Esa caja pesa más de 20 kilos», argumentó Lourdes. «No flotaría. Se habría hundido directamente al fondo, cerca de donde cayó Ernesto». Carlos no tenía respuesta para eso. Las semanas se convirtieron en meses, y la búsqueda oficial fue reduciendo gradualmente su intensidad. Pemex asignó un equipo de buzos para una última exploración exhaustiva en diciembre de 1985, cuando las condiciones del mar habían mejorado significativamente. Utilizaron equipos de sonar más sofisticados y expandieron el área de búsqueda a un radio de 30 kilómetros alrededor de la plataforma Ixchel. Los resultados fueron desalentadores. Encontraron restos de varios naufragios antiguos, equipos industriales abandonados y la inevitable basura que se acumula en el fondo marino cerca de las instalaciones petroleras, pero ni rastro de Ernesto Pacheco ni de sus pertenencias. El informe final, fechado el 18 de enero de 1986, concluyó oficialmente la búsqueda. Ernesto Pacheco fue declarado legalmente muerto por desaparición y su familia recibió la compensación económica correspondiente a un accidente laboral fatal. Pero para Lourdes Pacheco, el caso estaba lejos de cerrarse. Durante 1986
se convirtió en una presencia constante en las oficinas de Pemex en Ciudad del Carmen. Conocía a todos los secretarios, supervisores y funcionarios de la región. Había memorizado cada formulario, cada procedimiento, cada protocolo relacionado con accidentes en plataformas petroleras. No busco dinero, explicaba a cualquiera que quisiera escucharla. Solo quiero saber qué pasó realmente con mi esposo. Su persistencia comenzó a generar incomodidad en los círculos administrativos de Pemex. Los funcionarios la trataban con respeto profesional, pero era evidente que consideraban su búsqueda de respuestas como una obsesión poco saludable. Algunos incluso sugirieron, con la mejor de las intenciones, que buscara ayuda psicológica para procesar su duelo. Alejandro, que había cumplido 18 años, comenzó a acompañar a su madre en estas visitas oficiales. Había heredado no solo la apariencia física de su padre, sino también su mente analítica y su tendencia a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no se permitió que otros ingenieros de la plataforma fueran entrevistados independientemente?, preguntó durante una reunión con el supervisor regional. Solo tenemos el testimonio de una persona sobre lo que pasó esa noche. Joven Pacheco. El señor Domínguez era el único testigo presencial del accidente, respondió el funcionario con paciencia forzada. Los demás trabajadores estaban refugiados en el interior de la plataforma, pero seguramente alguien más vio o escuchó algo. Una plataforma petrolera no es tan grande. Si hubo gritos, si hubo... Hijo, había una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora. El ruido era ensordecedor. Alejandro no se dejó disuadir. ¿Y qué hay de los registros de comunicación? Todas las operaciones externas deben reportarse por radio cada 5 minutos según el protocolo de seguridad. El supervisor consultó el expediente oficial. Las interferencias electromagnéticas de la tormenta interrumpieron las comunicaciones. El último contacto registrado fue a las 7:20 de la noche, cuando informaron que iniciaban la inspección. ¿Y no hay registros de intentos de comunicación posteriores? No, no los hay. Pero Alejandro había estado investigando por su cuenta. Un primo suyo trabajaba en el departamento de comunicaciones de Pemex y le había proporcionado información extraoficial que contradecía esa versión. Según los logs técnicos, hubo al menos 3 intentos de transmisión desde la plataforma Ixchel entre las 8:30 y las 9:00 de la noche, reveló Alejandro, produciendo fotocopias de documentos internos. Las señales fueron captadas por la estación de Dos Bocas, pero no se pudieron descifrar debido a las interferencias. El supervisor examinó los documentos con expresión incómoda. Estos registros son preliminares, no forman parte del informe oficial. ¿Por qué no? Si había comunicación después de las 7:20, eso significa que al menos uno de los 2 ingenieros estaba vivo y tratando de reportar algo. La lógica era irrefutable, pero también problemática. Si existían intentos de comunicación posteriores al horario oficial del accidente, toda la cronología establecida en el informe final quedaría en entredicho. El funcionario prometió investigar la discrepancia, pero los meses pasaron sin que llegara ninguna respuesta oficial. Los documentos que Alejandro había obtenido de manera informal fueron clasificados como información sensible y retirados del acceso público. Mientras tanto, la vida en Ciudad del Carmen continuaba su ritmo habitual. La industria petrolera seguía siendo el motor económico de la región, y las plataformas del Golfo de México operaban con normalidad. Cada pocos meses llegaban noticias de accidentes menores en otras instalaciones, un trabajador herido aquí, una fuga contenida allá, pero nada comparable a la desaparición de Ernesto Pacheco. Carlos Domínguez había encontrado trabajo en tierra firme, en las oficinas administrativas de Pemex. Nunca más aceptó asignaciones en plataformas marinas. Sus antiguos compañeros especulaban que el accidente lo había traumatizado,
Pero Carlos nunca habló abiertamente de sus razones para abandonar el trabajo offshore. Sin embargo, Lourdes notó que Carlos evitaba activamente cualquier encuentro con la familia Pacheco. En una ciudad del tamaño de Ciudad del Carmen, donde todos se conocían al menos de vista, era prácticamente imposible no cruzarse ocasionalmente en el supermercado, la iglesia o las festividades públicas. Pero Carlos parecía haber desarrollado un sexto sentido para detectar la presencia de los Pacheco y desaparecer antes de que pudieran acercarse a él. En 1988, Lourdes contrató a un detective privado de Campeche. Raúl Mendoza era un ex policía judicial que se especializaba en casos relacionados con la industria petrolera. Había trabajado durante 15 años investigando fraudes, accidentes laborales y disputas sindicales en el sector energético. Mendoza aceptó el caso más por curiosidad profesional que por esperanzas reales de resolverlo. Después de revisar toda la documentación oficial, llegó a la misma conclusión que las autoridades. Ernesto Pacheco había muerto ahogado durante una tormenta y su cuerpo había sido arrastrado por las corrientes del Golfo de México. Señora Pacheco, entiendo su necesidad de respuestas, le explicó después de 3 meses de investigación. Pero a veces los accidentes son exactamente eso, accidentes. No hay conspiración, no hay encubrimiento, solo mala suerte y condiciones adversas. ¿Entrevistó a Carlos Domínguez? Intenté hacerlo. Se negó a hablar conmigo. Dice que ya declaró todo lo que sabía ante las autoridades competentes. ¿No le parece extraño que el único testigo se niegue a cooperar con una investigación privada? Francamente, no. El hombre vivió una experiencia traumática. Ver morir a un compañero en esas circunstancias, es comprensible que no quiera revivir esos recuerdos. Pero Mendoza había notado algo que no incluyó en su informe oficial. Durante sus entrevistas con otros trabajadores de Pemex, había detectado un patrón curioso. Todos mencionaban que Carlos Domínguez había cambiado significativamente después del accidente. No solo había abandonado el trabajo en plataformas, sino que había desarrollado lo que algunos describían como una obsesión con los protocolos de seguridad. Carlos se volvió paranoico. Le confió un ingeniero que había trabajado con él. Revisaba todo 3 veces, cuestionaba cada procedimiento, se negaba a trabajar solo, como si tuviera miedo de que algo terrible fuera a pasarle. En 1990, 5 años después de la desaparición, Lourdes Pacheco finalmente aceptó organizar un servicio religioso en memoria de su esposo. La ceremonia se realizó en la iglesia de San Francisco, la misma donde se habían casado 18 años antes. Más de 200 personas asistieron, incluyendo compañeros de trabajo actuales y anteriores de Ernesto, vecinos de la colonia Renovación y funcionarios de Pemex. Notablemente ausente estaba Carlos Domínguez, quien había enviado una corona de flores con una tarjeta que simplemente decía «En memoria de un gran compañero». Durante la ceremonia, el padre Guillermo habló de la importancia de la fe en tiempos de pérdida inexplicable. Hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión humana. Debemos encontrar paz en saber que Ernesto está ahora en un lugar mejor, libre del sufrimiento terrenal. Pero cuando los asistentes comenzaron a compartir recuerdos de Ernesto, surgió un retrato de hombre que no encajaba fácilmente con la narrativa oficial del accidente. Ernesto era obsesivamente cuidadoso, recordó un compañero ingeniero. Revisaba cada conexión, cada soldadura, cada detalle 3 veces antes de dar algo por terminado. En 12 años trabajando con él, jamás lo vi cometer un error por descuido. Era el hombre más preparado para emergencias que conocí, añadió otro. Siempre llevaba equipo de seguridad extra, conocía todos los protocolos de memoria y tenía una capacidad casi sobrenatural para predecir problemas antes de que ocurrieran. Estos testimonios reforzaron las dudas de Lourdes sobre la versión oficial.
pero también la sumieron en una tristeza más profunda. Si Ernesto era realmente tan cuidadoso y competente, ¿qué había sucedido realmente esa noche en la plataforma Ixchel? Los años 90 trajeron cambios significativos para la industria petrolera mexicana. Pemex modernizó sus operaciones, implementó nuevos protocolos de seguridad y reemplazó gradualmente las plataformas más antiguas con instalaciones más avanzadas. La plataforma Ixchel, escenario de la desaparición de Ernesto, fue desmantelada en 1995 después de 10 años de operación. Oficialmente, la decisión se basó en consideraciones económicas. El yacimiento se había agotado y mantener la plataforma ya no era rentable. Pero algunos trabajadores veteranos especularon que había razones adicionales para el desmantelamiento. Durante sus últimos años de operación, Ixchel había desarrollado una reputación siniestra entre los empleados de Pemex. Los trabajadores reportaban una alta incidencia de accidentes menores, mal funcionamiento inexplicable de equipos y lo que algunos describían vagamente como sensaciones perturbadoras en ciertas secciones de la plataforma. El proceso de desmantelamiento tomó 6 meses y requirió equipos de buceo especializados para cortar y remover las estructuras submarinas. Los buzos reportaron condiciones inusuales en el lecho marino alrededor de los pilotes, acumulaciones anormales de sedimento, corrosión acelerada en ciertas áreas y la presencia de objetos metálicos no identificados enterrados en el fondo. Cuando Lourdes se enteró del desmantelamiento de Ixchel, sintió como si el último vínculo físico con su esposo desaparecido estuviera siendo eliminado. Solicitó permiso para visitar la plataforma antes de su demolición final, pero Pemex negó la petición por razones de seguridad. Es comprensible que quiera ver el lugar, le explicó un funcionario, pero las operaciones de desmantelamiento son extremadamente peligrosas. No podemos permitir visitantes civiles. Solo quiero despedirme, insistió Lourdes. 10 minutos. Puedo firmar cualquier descargo de responsabilidad. Lo siento, señora Pacheco. Es imposible. Nunca supo que, durante el desmantelamiento de Ixchel, los buzos habían encontrado algo que no fue incluido en ningún informe oficial. Una caja de herramientas de acero, parcialmente enterrada en el sedimento, a una profundidad de 45 metros, en una ubicación que no correspondía a ningún punto probable de caída desde la plataforma. Imagina que fueras tú quien descendiera 40 metros bajo el agua en el Golfo de México, 25 años después, solo para encontrar lo que todos creían perdido para siempre. Julián Herrera ajustó la válvula de su traje de buceo y verificó una vez más el medidor de presión. Era el 23 de septiembre de 2010, y esta sería su quinta inmersión de la semana en las aguas de la sonda de Campeche. A los 34 años, llevaba 8 años trabajando como buzo industrial para Servicios Submarinos del Golfo, una empresa contratista que se especializaba en mantenimiento de estructuras petroleras. El trabajo de Julián esa semana era rutinario pero meticuloso. Inspeccionar los cimientos de la nueva plataforma Kukulcán, instalada en las mismas coordenadas donde 11 años antes había operado la desmantelada Ixchel. Las corrientes marinas y la actividad sísmica menor habían creado pequeños deslizamientos de sedimento alrededor de los pilotes, y era necesario evaluar si representaban algún riesgo para la estabilidad de la estructura. Julián, ¿me copias?, crepitó la voz de Miguel Santamaría, su supervisor de superficie, a través del sistema de comunicación. Aquí, Julián, fuerte y claro, respondió mientras descendía lentamente por el cable guía. Profundidad actual, 28 metros. El agua del Golfo a esa profundidad tenía un color verde azulado que Julián había aprendido a interpretar como los diferentes estratos de corrientes y temperatura. La visibilidad era relativamente buena para los estándares de la zona.
podía distinguir objetos hasta 10 metros de distancia, lo cual era considerablemente mejor que en muchas de sus inmersiones anteriores. Llegando al fondo, reportó a los 39 metros, iniciando inspección visual de la zona norte. El lecho marino alrededor de las plataformas petroleras siempre presentaba un paisaje peculiar. Décadas de actividad industrial habían dejado su huella en forma de restos metálicos, cables abandonados, fragmentos de tuberías y la inevitable acumulación de sedimento que se formaba alrededor de cualquier estructura vertical en el océano. Julián había desarrollado un ojo entrenado para distinguir entre los desechos normales de las operaciones petroleras y cualquier cosa que pudiera representar un problema. Una tubería corroída podía ser simplemente basura industrial, pero también podía ser una señal de falla estructural en la plataforma. Un cable suelto podía ser inofensivo, pero también podía estar bajo tensión eléctrica. Durante la primera hora, la inspección procedió sin incidentes. Los pilotes de Kukulcán mostraban el nivel de corrosión esperado para una estructura de 2 años, y los pequeños deslizamientos de sedimento parecían ser meramente cosméticos, sin impacto en la integridad de los cimientos. Fue mientras examinaba la base del pilote número 4 cuando Julián notó algo inusual. Miguel, hay una depresión irregular en el sedimento, aproximadamente 3 metros al noreste del pilote 4, reportó. Parece ser natural, pero quiero echarle un vistazo más de cerca. Recibido. Ten cuidado con los desprendimientos. Julián nadó hacia la anomalía, usando su linterna subacuática para examinar los contornos de lo que parecía ser un pequeño cráter en el fondo marino. El sedimento en esa área tenía una consistencia diferente, más compacto, como si hubiera sido alterado por algún evento específico hace mucho tiempo. Mientras inspeccionaba los bordes de la depresión, su linterna iluminó algo que claramente no pertenecía al entorno natural. Un destello metálico, parcialmente cubierto por algas marinas y sedimento acumulado. Miguel, tengo un objeto metálico en el fondo de la depresión. Voy a investigar. Julián se acercó cuidadosamente, usando sus manos enguantadas para remover delicadamente las capas de limo y vegetación marina que cubrían el objeto. Lo que emergió de esa excavación submarina cambiaría para siempre su comprensión de lo que había sucedido en esas aguas 25 años antes. Era una caja de herramientas de acero, de aproximadamente 50 centímetros de longitud por 30 de ancho. El metal había desarrollado una pátina de corrosión típica de la exposición prolongada al agua salada, pero la estructura básica permanecía intacta. Más importante aún, en la tapa de la caja, grabadas a mano pero aún claramente visibles, bajo las incrustaciones marinas, estaban las iniciales E.P. Julián sintió inmediatamente que había encontrado algo significativo. En 8 años de buceo industrial, había recuperado innumerables objetos del fondo marino, herramientas perdidas, equipos dañados, restos de naufragios antiguos. Pero esta caja tenía algo diferente. Su ubicación, su estado de conservación y especialmente esas iniciales grabadas sugerían una historia específica. Miguel, necesito que documentes esto oficialmente, anunció. He encontrado una caja de herramientas con iniciales grabadas. Parece haber estado aquí mucho tiempo. ¿Qué tipo de caja? ¿Podría ser de alguna operación reciente? Negativo. La corrosión indica exposición prolongada. Además, está parcialmente enterrada bajo sedimento que claramente se ha acumulado durante años. Julián fotografió meticulosamente la caja desde múltiples ángulos antes de intentar moverla. El protocolo de la empresa requería documentación visual exhaustiva de cualquier objeto potencialmente significativo encontrado durante las inspecciones. Cuando finalmente intentó levantar la caja, se sorprendió por su peso. Incluso bajo el agua, donde la flotabilidad reduce el peso aparente de los objetos, la caja resultó considerablemente pesada.
Estimó que en superficie pesaría al menos 20 kilos. Voy a subirla, decidió. Es demasiado pesada para ser solo una caja vacía. Debe tener herramientas o equipos adentro. El ascenso fue lento y cuidadoso. Julián mantuvo la caja firmemente sujeta con una mano mientras controlaba su flotabilidad con la otra. A los 20 metros de profundidad, se detuvo para realizar la parada de descompresión reglamentaria, observando la caja con curiosidad creciente. Las iniciales E.P. eran claramente visibles ahora que había removido la mayor parte de las incrustaciones marinas. Habían sido grabadas con una herramienta punzante, probablemente un clavo o un punzón, con trazos profundos que habían resistido décadas de corrosión. Quien las había hecho quería asegurarse de que permanecieran legibles. Cuando finalmente emergió en la superficie, Miguel Santamaría ya había preparado el área de recepción en la cubierta del barco de trabajo. Varios miembros de la tripulación se habían reunido para ver qué había encontrado Julián en el fondo. «Jesús», murmuró Miguel cuando vio la caja. «Esa cosa debe tener décadas ahí abajo». Julián colocó cuidadosamente la caja sobre una lona extendida en la cubierta. El agua salada goteaba de cada grieta y junta, y el olor a océano y metal oxidado impregnaba el aire. «Las iniciales son E.P», observó, señalando las marcas en la tapa. «¿Alguien sabe si hubo algún accidente por esta zona? ¿Algún trabajador desaparecido?» Miguel, que llevaba 15 años en la industria petrolera del Golfo, frunció el ceño pensativo. Hace mucho tiempo, cuando operaba la plataforma anterior, Ixchel, creo que se llamaba, hubo un accidente durante una tormenta. Un ingeniero desapareció, pero eso fue en los años 80. ¿Recuerdas el nombre? No, pero uno de mis tíos trabajaba en Ixchel en esa época. Podría preguntarle. La caja tenía un sistema de cierre relativamente simple, 2 pestillos metálicos que se habían soldado parcialmente por la corrosión. Julián sabía que forzar la apertura podría dañar cualquier contenido, especialmente si había documentos u objetos delicados adentro. «Deberíamos reportar esto a las autoridades antes de abrirla», sugirió Miguel. Si realmente pertenecía a alguien que murió en un accidente laboral, podría ser evidencia importante. Pero la curiosidad de Julián era abrumadora. Durante toda su carrera como buzo, había soñado con encontrar algo así, un objeto con historia real, con significado humano más allá del simple valor comercial. «Solo vamos a echar un vistazo», decidió. «Si hay algo importante adentro, lo documentamos todo y después hacemos el reporte oficial». Con ayuda de Miguel, logró forzar cuidadosamente los pestillos oxidados. La tapa se abrió con un sonido húmedo y metálico, revelando un contenido que había permanecido sellado bajo el agua durante 25 años. Lo primero que vieron fueron las herramientas. Un martillo con el mango parcialmente corroído, destornilladores de varios tamaños, alicates, llaves inglesas, un medidor de voltaje en una funda de cuero que había mantenido sorprendentemente bien su forma. Todo el equipo típico de un ingeniero de mantenimiento petrolero, pero en el fondo de la caja, envuelto en lo que había sido una bolsa plástica hermética, encontraron algo mucho más valioso, un cuaderno de notas técnicas. El plástico había cumplido su función protectora durante décadas. Aunque había algo de humedad en el interior, el cuaderno permanecía esencialmente legible. La tapa tenía una etiqueta adhesiva con el nombre Ernesto Pacheco, escrito en tinta azul, que se había desvanecido pero seguía siendo claramente visible. Julián abrió cuidadosamente el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones técnicas, diagramas de equipos, cronogramas de mantenimiento y observaciones detalladas sobre el funcionamiento de la plataforma Ixchel. Todo estaba escrito con una caligrafía meticulosa y ordenada, la letra de un hombre acostumbrado a mantener registros precisos. Las últimas entradas del cuaderno databan de octubre de 1985. Julián leyó en voz alta: 12 de octubre.
Revisión completa de válvulas de seguridad en sector 3. Todo funcionando dentro de parámetros normales. Nota. Verificar soldadura en junta B47. Ligera corrosión visible. Miguel se asomó por encima del hombro de Julián. Sigue leyendo. ¿Qué dicen las últimas páginas? 13 de octubre. Condiciones meteorológicas deteriorándose. Centro de control pronostica tormenta severa para las próximas 48 horas. Completé inspección preventiva de todos los sistemas críticos. Recomiendo suspender operaciones no esenciales si los vientos superan los 80 km/h. La letra en esa entrada era más apresurada, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo estrés. 14 de octubre, 6:00 p.m. La tormenta ha alcanzado intensidad mayor a la pronosticada. Vientos de más de 100 km/h. Carlos y yo detectamos fluctuaciones en la presión del sector 3. Saldremos a inspeccionar los sensores externos a pesar de las condiciones adversas. Protocolo de seguridad, comunicación cada 5 minutos, chalecos salvavidas, líneas de seguridad. Esa era la última entrada técnica del cuaderno. Pero en la página siguiente, escrita con una caligrafía claramente diferente, más irregular, como si hubiera sido redactada bajo condiciones extremas, había una nota final. 14 de octubre, 8:30 p.m. Algo está mal. Las estructuras submarinas se están moviendo de manera anormal. Carlos no me cree, pero puedo sentir vibraciones que no corresponden a la tormenta. La pasarela está dañada, pero ese no es el verdadero problema. Hay algo en el pilote número 4 que... La nota se interrumpía abruptamente. No había más texto en esa página ni en las siguientes. Julián y Miguel se miraron en silencio por varios segundos. La implicación era clara. Ernesto Pacheco había estado escribiendo en su cuaderno de notas hasta minutos antes de su desaparición, y sus últimas palabras sugerían que había detectado algo anormal en la plataforma Ixchel. El pilote número 4, murmuró Miguel. ¿No fue ahí donde encontraste la caja? Julián asintió lentamente. La conexión era demasiado específica para ser coincidencia. Ernesto había mencionado algo extraño en el pilote número 4, y 25 años después, su caja de herramientas había aparecido enterrada en el sedimento exactamente en esa ubicación. Necesitamos reportar esto inmediatamente, decidió Miguel. Esta no es solo una caja de herramientas perdida, es evidencia de un accidente que nunca se investigó completamente. Pero Julián estaba examinando más detalladamente el contenido de la caja. Además de las herramientas y el cuaderno, había encontrado algo más. Un pequeño objeto metálico que no parecía ser una herramienta de trabajo. Era un fragmento de acero, de aproximadamente 5 centímetros de longitud, con bordes irregulares que sugerían que había sido arrancado o cortado de una estructura mayor. Una de las caras del fragmento mostraba marcas que parecían ser números de serie parcialmente legibles. KL478B. ¿Qué crees que sea esto?, preguntó Julián, mostrando el fragmento a Miguel. Parece parte de una placa de identificación. Todas las estructuras de las plataformas tienen códigos como ese para inventario y mantenimiento. Miguel fotografió el fragmento desde varios ángulos, asegurándose de capturar claramente los números de serie. Si podemos identificar de qué componente vino este fragmento, podríamos entender mejor qué estaba pasando esa noche. El descubrimiento de la caja de herramientas de Ernesto Pacheco se reportó oficialmente a Pemex el 24 de septiembre de 2010. El informe incluía fotografías detalladas de todos los objetos encontrados, transcripciones completas del cuaderno de notas y las coordenadas exactas donde había sido recuperada la caja. La respuesta de Pemex fue rápida pero curiosamente limitada. Un representante de la empresa se presentó en las oficinas de servicios submarinos del Golfo el mismo día para recoger todos los objetos y documentos relacionados con el hallazgo. Es un asunto sensible, explicó el funcionario.
La familia del señor Pacheco ha estado esperando algún tipo de cierre durante 25 años. Necesitamos manejar esto con mucho cuidado y respeto. Julián entregó todo, pero no antes de hacer copias digitales de todas las páginas del cuaderno de notas. Algo en la actitud del representante de Pemex lo había hecho sentir incómodo, demasiado ansioso por recuperar los objetos, demasiado vago sobre qué harían con ellos. Esa noche, Julián no pudo dormir. Las últimas palabras de Ernesto Pacheco resonaban en su mente. Hay algo en el pilote número 4 que había visto o sentido el ingeniero durante sus últimos minutos de vida. ¿Y por qué su caja de herramientas había aparecido enterrada exactamente en el lugar que él mismo había identificado como problemático? Al día siguiente, Julián decidió hacer algo que técnicamente estaba fuera de sus responsabilidades laborales: investigar los números de serie del fragmento metálico que había encontrado en la caja. Utilizando sus contactos en la industria petrolera, logró acceder a las bases de datos de inventario de Pemex correspondientes a la década de 1980. Los códigos, que comenzaban con KL4, correspondían a componentes estructurales de la plataforma Ixchel, específicamente a elementos del sistema de anclaje submarino. El fragmento KL478B había pertenecido a una de las placas de refuerzo del pilote número 4. Según los registros, esa placa había sido instalada durante la construcción original de la plataforma en 1982 y había pasado todas las inspecciones de seguridad hasta octubre de 1985. No había registros de mantenimiento o inspección de esa placa específica después del 14 de octubre de 1985, la fecha exacta de la desaparición de Ernesto Pacheco. Julián sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Ernesto no solo había detectado algo anormal en el pilote número 4 durante sus últimos minutos de vida. Había encontrado evidencia física de una falla estructural. El fragmento metálico en su caja de herramientas era una pieza arrancada del propio pilote, una prueba de que algo había fallado catastróficamente en las estructuras submarinas de Ixchel esa noche. Pero si eso era cierto, ¿por qué nunca se había reportado oficialmente? ¿Y por qué la plataforma había continuado operando durante otros 10 años sin que nadie detectara el problema? La respuesta llegó cuando Julián logró acceder a un documento que no debería haber estado disponible para personal civil: el informe de desmantelamiento de Ixchel de 1995, enterrado en páginas de detalles técnicos y procedimientos estándar. Encontró una nota que lo dejó helado. Durante las operaciones de corte submarino, se detectó daño estructural significativo en el pilote número 4. La corrosión acelerada y fractura parcial de las placas de refuerzo KL4 series sugieren falla progresiva durante un periodo de varios años. Se recomienda investigación adicional sobre las causas del daño, pero dado el estado avanzado del proceso de desmantelamiento, se procederá con la demolición programada. Ernesto Pacheco había estado en lo correcto. Había detectado una falla estructural crítica en la plataforma Ixchel durante la tormenta de octubre de 1985. Había incluso arrancado un fragmento de evidencia física, pero esa información nunca había llegado a las autoridades competentes, y la plataforma había continuado operando durante una década con un defecto estructural que podría haber causado una catástrofe en cualquier momento. La pregunta que atormentaba a Julián era simple pero perturbadora: ¿por qué Ernesto Pacheco no había logrado reportar su descubrimiento? ¿Qué había pasado realmente en esos últimos minutos antes de su desaparición? ¿Qué pasaría si después de 25 años de silencio, un hombre decidiera finalmente contar la verdad completa sobre aquella noche de octubre? Julián Herrera no era detective, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. El cuaderno de Ernesto Pacheco y el fragmento metálico KL478B
le habían revelado que la desaparición del ingeniero no había sido un simple accidente causado por condiciones meteorológicas adversas. Había algo más, algo que había permanecido oculto durante 25 años. El 28 de septiembre de 2010, 4 días después de entregar oficialmente los objetos recuperados a Pemex, Julián tomó una decisión que cambiaría para siempre la comprensión de los eventos de octubre de 1985. Decidió contactar directamente a la familia Pacheco. Encontrar a Lourdes Pacheco no fue difícil. En una ciudad como Ciudad del Carmen, donde las familias petroleras formaban una comunidad cerrada, todos conocían la historia de la mujer que había pasado décadas buscando respuestas sobre la desaparición de su esposo. Julián la encontró un martes por la tarde en el Mercado Central, donde había establecido un pequeño puesto de comida casera después de jubilarse de su trabajo como secretaria en las oficinas municipales. A los 71 años, Lourdes conservaba la energía y la determinación que la habían caracterizado durante su larga búsqueda de la verdad. «Señora Pacheco», se acercó tímidamente. «Mi nombre es Julián Herrera. Soy buzo industrial. Creo que encontré algo que le pertenecía a su esposo». Lourdes lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo que había perfeccionado durante décadas de falsas pistas y promesas vacías. ¿Qué tipo de cosa? Su caja de herramientas, la que tenía las iniciales E.P. grabadas en la tapa. Las manos de Lourdes comenzaron a temblar. Después de 25 años, había aprendido a protegerse emocionalmente de las esperanzas excesivas, pero la descripción de Julián era demasiado específica para ser inventada. ¿Dónde la encontró? En el fondo del mar, cerca de donde operaba la plataforma Ixchel. Estaba enterrada bajo el sedimento como si hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo. Julián le mostró las fotografías que había tomado durante la recuperación, así como las copias digitales del cuaderno de notas que había logrado hacer antes de entregarlo a Pemex. Lourdes reconoció inmediatamente la caligrafía meticulosa de su esposo. «Es su letra», murmuró tocando la pantalla del teléfono móvil de Julián, como si pudiera sentir físicamente la presencia de Ernesto. Siempre escribía así, tan ordenado, tan preciso. Pero cuando llegó a las últimas entradas del cuaderno, especialmente a la nota final sobre algo anormal en el pilote número 4, Lourdes sintió una mezcla de validación y rabia que había estado conteniendo durante décadas. «Lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Sabía que había algo más. Ernesto no era hombre de cometer errores estúpidos. Si desapareció esa noche, fue porque descubrió algo que no debía saber». Julián le explicó sobre el fragmento metálico y su conexión con las fallas estructurales documentadas en el informe de desmantelamiento de 1995. La evidencia era abrumadora. Ernesto había detectado un problema crítico en la plataforma, había recolectado prueba física y había estado a punto de reportarlo cuando algo lo detuvo permanentemente. «Pero hay algo que no entiendo», admitió Julián. «Si su esposo detectó la falla y tenía evidencia, ¿por qué no logró comunicarlo? Su última nota sugiere que estaba a punto de reportar algo importante. ¿Porque alguien se lo impidió?», respondió Lourdes con una certeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Y creo que sé quién fue». Durante los siguientes días, Lourdes y Julián trabajaron juntos para reconstruir los eventos de octubre de 1985. Utilizando los contactos que ella había cultivado durante décadas de investigación informal y la experiencia técnica de él en operaciones marítimas, comenzaron a formar un cuadro más completo de lo que realmente había sucedido. El primer paso fue localizar a Carlos Domínguez. Carlos, ahora de 63 años, se había retirado de Pemex en 2005 y vivía en una casa modesta en las afueras de Ciudad del Carmen. Durante 25 años, había logrado evitar cualquier contacto significativo con la familia Pacheco.
Pero cuando Julián se presentó en su puerta con las fotografías del cuaderno de Ernesto, su cuidadosa fachada de tranquilidad comenzó a resquebrajarse. «No tengo nada más que decir sobre esa noche», fue su respuesta inicial. «Ya declaré todo lo que sabía hace 25 años». «Señor Domínguez», insistió Julián, «encontramos el cuaderno técnico de Ernesto Pacheco. Sus últimas notas indican que detectó una falla estructural grave en la plataforma. Usted era el único otro ingeniero presente esa noche. Debe saber algo más». Carlos cerró los ojos y por un momento pareció luchar contra algo invisible. Cuando los abrió, Julián vio en ellos algo que no había esperado. Un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante décadas. «Pasen», dijo finalmente. «Es hora de que alguien sepa la verdad completa». El interior de la casa de Carlos era espartano pero ordenado. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos reconocimientos de su carrera en Pemex, pero notablemente ausentes estaban cualquier imagen o recuerdo relacionado con su trabajo en plataformas marítimas. Carlos se sentó en un sillón gastado y permaneció en silencio durante varios minutos antes de comenzar a hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz tenía la calidad monótona de alguien que había ensayado mentalmente esta confesión miles de veces. «Lo que les voy a contar puede arruinar la poca reputación que me queda, pero ya no puedo seguir viviendo con esto». Julián y Lourdes se inclinaron hacia adelante, sintiendo que finalmente estaban a punto de escuchar la verdad que había estado oculta durante un cuarto de siglo. Esa noche, cuando salimos a inspeccionar los sensores externos, Ernesto efectivamente detectó algo anormal, pero no fue solo una fluctuación en las lecturas. Las estructuras submarinas de la plataforma estaban resonando de una manera que él nunca había experimentado antes. Carlos hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Cuando llegamos al sector de sensores, Ernesto comenzó a hacer mediciones adicionales. No se conformó con verificar los equipos de monitoreo. Empezó a inspeccionar físicamente las conexiones estructurales y encontró algo que lo alarmó profundamente. «¿Qué encontró?», preguntó Lourdes, aunque por la expresión de Carlos ya sabía que la respuesta sería perturbadora. Una grieta masiva en una de las placas de refuerzo del pilote número 4. No era corrosión normal. Era una fractura progresiva que había estado extendiéndose durante meses, posiblemente años. Ernesto calculó que si la grieta continuaba expandiéndose, toda la plataforma podría colapsar durante la próxima tormenta severa. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el Golfo de México, que era visible en la distancia. Ernesto arrancó un fragmento de la placa fracturada como evidencia. Dijo que teníamos que reportar inmediatamente la falla y evacuar la plataforma hasta que pudieran hacer reparaciones de emergencia. Pero yo sabía lo que eso significaría. «¿Qué significaría?», preguntó Julián. Pemex estaba pasando por una crisis presupuestaria severa en 1985. La caída de los precios del petróleo había forzado recortes masivos en todas las operaciones. Si se descubría que Ixchel tenía una falla estructural grave que requería reparaciones costosas, la empresa probablemente habría decidido cerrar permanentemente la plataforma en lugar de invertir en las reparaciones. Carlos regresó a su asiento, pero no pudo mantener contacto visual con sus visitantes. Eso habría significado la pérdida de empleos para más de 100 trabajadores. Familias enteras que dependían de esos salarios. Yo tenía 2 hijas en la universidad, una hipoteca, responsabilidades. Ernesto también tenía familia, pero él siempre fue más principista que yo. «¿Qué pasó entonces?», insistió Lourdes, aunque una parte de ella ya no quería escuchar la respuesta. «Intenté convencerlo de que esperáramos hasta después de la tormenta para reportar la falla. Le dije que podríamos presentarlo como un descubrimiento rutinario durante la próxima inspección programada.
sin mencionar que ya sabíamos de la gravedad del problema. Pero Ernesto se negó categóricamente. La voz de Carlos comenzó a quebrarse. Dijo que no podía vivir sabiendo que cientos de trabajadores estaban en peligro cada día que la plataforma continuara operando. Dijo que si algo pasaba y él no había reportado lo que sabía, sería responsable de cualquier tragedia futura. Así que ustedes discutieron, concluyó Julián. Más que discutir, fue una confrontación. Ernesto guardó el fragmento de evidencia en su caja de herramientas y dijo que regresaría inmediatamente a la sala de control para hacer el reporte de emergencia. Yo traté de detenerlo físicamente. Carlos se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 25 años permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Forcejeamos en la pasarela. La tormenta había dañado la baranda de seguridad y las condiciones eran terribles. Yo solo quería quitarle la caja para evitar que tuviera evidencia física que respaldar su reporte. Pensé que sin el fragmento metálico, su denuncia sería vista como especulación. ¿Y qué pasó?, preguntó Lourdes con una voz apenas audible. Perdí el equilibrio durante el forcejeo. Caí hacia atrás y me golpeé la cabeza contra una tubería. Cuando recobré la conciencia, Ernesto ya no estaba. Al principio pensé que había regresado a la sala de control, pero cuando llegué ahí, no estaba. Nadie lo había visto. Carlos levantó la mirada, y en sus ojos había una desesperación que había estado creciendo durante décadas. Regresé a la pasarela para buscarlo, pero no había rastro. La caja de herramientas también había desaparecido. Durante toda esa noche y los días que siguieron, me convencí de que había logrado llegar a otro sector de la plataforma y que de alguna manera había caído accidentalmente al mar. Pero usted sabía que no había sido un accidente, acusó Lourdes. Sabía que yo había contribuido a su muerte al intentar detenerlo. Si no hubiera interferido, si le hubiera permitido hacer su reporte inmediatamente, Ernesto estaría vivo. Pero también sabía algo más terrible, que él tenía razón sobre la falla estructural. Carlos se dirigió a un escritorio en la esquina de la sala y extrajo un folder lleno de documentos amarillentos. Durante los 10 años siguientes, monitoreé obsesivamente todos los reportes técnicos relacionados con Ixchel. Sabía exactamente qué buscar: signos de deterioro progresivo en el pilote número 4, fluctuaciones en las mediciones de estabilidad, cualquier indicación de que la grieta que Ernesto había descubierto se estaba expandiendo. Los documentos que mostró revelaban un patrón perturbador. Entre 1986 y 1995 hubo una serie de anomalías menores reportadas en las estructuras submarinas de Ixchel. Individualmente, cada incidente parecía insignificante, pero tomados en conjunto, trazaban la historia de una falla estructural progresiva exactamente como Ernesto había predicho. En 1992 hubo un incidente que casi causa una evacuación de emergencia, explicó Carlos. Las vibraciones estructurales durante una tormenta menor alcanzaron niveles peligrosos. Los ingenieros de superficie no pudieron determinar la causa, pero yo sabía exactamente qué estaba pasando. ¿Por qué no reportó entonces lo que sabía?, preguntó Julián. ¿Cómo podía hacerlo sin admitir que había estado ocultando información crítica durante 7 años, sin revelar que había contribuido directamente a la muerte de Ernesto? Además, para entonces ya era supervisor senior. Mi carrera, mi reputación, mi familia, todo habría sido destruido. Carlos mostró el documento final del folder, el informe de desmantelamiento de 1995. Cuando finalmente decidieron desmantelar Ixchel, pensé que había esquivado una bala. La plataforma sería removida antes de que la falla estructural causara una catástrofe, y el secreto se hundiría con ella en el fondo del océano. Pero ahora sabemos que los buzos de desmantelamiento encontraron evidencia de la falla estructural, señaló Julián. Lo documentaron en el informe final. Sí,
pero para entonces era solo un problema técnico en una plataforma que ya estaba siendo demolida. Nadie investigó las implicaciones históricas. Nadie conectó esa falla con la desaparición de Ernesto 10 años antes. Lourdes había permanecido en silencio durante la mayor parte de la confesión de Carlos, pero finalmente encontró su voz. Usted permitió que mi familia viviera 25 años pensando que Ernesto había muerto por un error descuidado. Permitió que sus hijos crecieran creyendo que su padre había sido irresponsable. Permitió que yo me volviera loca buscando respuestas que usted tenía desde el principio. Lo sé, admitió Carlos, y he vivido con esa culpa cada día durante 25 años. Cada vez que veo una noticia sobre un accidente en una plataforma petrolera, pienso en Ernesto y en cómo él murió tratando de prevenir exactamente ese tipo de tragedia. ¿Qué cree que pasó realmente esa noche?, preguntó Julián. ¿Cómo terminó la caja de herramientas en el fondo del mar? Carlos reflexionó por un momento antes de responder. Creo que después de nuestro forcejeo, Ernesto decidió que la evidencia física era más importante que el reporte inmediato. En lugar de regresar a la sala de control sin la caja, probablemente intentó asegurarla en algún lugar donde pudiera recuperarla después de la tormenta. ¿Asegurarla dónde? Hay compartimentos de almacenamiento de emergencia en las estructuras submarinas de la plataforma. Están diseñados para equipos de seguridad que deben permanecer accesibles incluso si la superficie de la plataforma resulta dañada. Ernesto conocía la ubicación de todos esos compartimentos. La teoría de Carlos tenía sentido. Ernesto, dándose cuenta de que la tormenta hacía imposible una comunicación inmediata efectiva, habría tratado de preservar la evidencia física de la falla estructural para después del temporal. Pero algo había salido mal durante su intento de asegurar la caja de herramientas. Las condiciones eran terribles, continuó Carlos. Visibilidad casi nula, vientos de más de 100 kilómetros por hora, olas de 10 metros. Incluso para alguien con la experiencia de Ernesto, descender a las estructuras submarinas en esas condiciones era extremadamente peligroso. ¿Usted no intentó ayudarlo?, preguntó Lourdes, con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier grito. No sabía dónde había ido. Cuando recobré la conciencia, después del golpe, asumí que había regresado al interior de la plataforma. Cuando me di cuenta de que había desaparecido, ya era demasiado tarde para rastrearlo. El silencio que siguió fue pesado y cargado de 25 años de dolor, culpa y preguntas sin respuesta. Finalmente, Lourdes habló. Ernesto murió siendo un héroe. Murió tratando de salvar vidas, tratando de hacer lo correcto. Y durante todo este tiempo, el mundo ha creído que murió por descuidado. Señora Pacheco, dijo Carlos con voz quebrada, si pudiera cambiar lo que pasó esa noche, pero no puede, lo interrumpió. Lo que sí puede hacer es ayudarme a restaurar la reputación de mi esposo, ayudarme a que el mundo sepa quién era realmente Ernesto Pacheco. Durante los siguientes meses, Lourdes, Julián y Carlos trabajaron juntos para documentar completamente los eventos de octubre de 1985. Carlos proporcionó testimonio detallado sobre la falla estructural, el forcejeo en la pasarela y los años de encubrimiento que habían seguido. Julián contribuyó con la evidencia física del cuaderno de notas y el fragmento metálico. Lourdes aportó décadas de investigación persistente y documentación de las inconsistencias en el caso. En marzo de 2011 presentaron sus hallazgos a las autoridades laborales de México. El caso fue reabierto oficialmente y la muerte de Ernesto Pacheco fue reclasificada del accidente laboral por descuido a muerte en cumplimiento del deber. Pemex emitió una disculpa pública a la familia Pacheco y estableció un programa de seguridad estructural que llevaba el nombre de Ernesto. Carlos Domínguez aceptó una reducción en su pensión de jubilación
y se comprometió a donar una parte significativa de sus ahorros a un fondo de becas educativas para hijos de trabajadores petroleros. Pero para Lourdes, la vindicación más importante llegó en forma de reconocimiento público de algo que siempre había sabido, que Ernesto Pacheco había sido un hombre de principios inquebrantables, que había muerto tratando de proteger a sus compañeros de trabajo, y que su última acción había sido un acto de heroísmo, no de negligencia. El 14 de octubre de 2011, exactamente 26 años después de su desaparición, se realizó una ceremonia en Ciudad del Carmen para honrar la memoria de Ernesto Pacheco. Una placa conmemorativa fue instalada en las oficinas de Pemex, con una inscripción que resumía su vida y su legado. Ernesto Pacheco, 1944-1985. Ingeniero de Pemex. Perdió la vida defendiendo la seguridad de sus compañeros de trabajo. Su dedicación a la integridad profesional y su sacrificio final salvaron innumerables vidas futuras. Carlos Domínguez asistió a la ceremonia, donde pidió públicamente perdón a la familia Pacheco y a los compañeros de trabajo que habían sido afectados por su silencio. Su testimonio completo fue incluido en el registro oficial del caso, asegurando que la verdad completa de aquella noche de octubre finalmente formara parte del archivo histórico. Julián Herrera, el buzo que había iniciado inadvertidamente la revelación de la verdad, continuó trabajando en las aguas del Golfo de México, pero nunca más descendió al sitio donde había encontrado la caja de herramientas de Ernesto, sin pensar en el hombre que había muerto tratando de hacer lo correcto. Y en algún lugar del fondo marino de la sonda de Campeche, donde las corrientes del Golfo de México arrastran los secretos del pasado hacia horizontes desconocidos, la historia de Ernesto Pacheco se convirtió en parte de la memoria colectiva de aquellos que trabajan en las aguas peligrosas, recordándoles que a veces el mayor heroísmo se encuentra en la decisión de hablar cuando sería más fácil permanecer en silencio. 25 años después de que ingenieros se perdieran en una plataforma de Campeche, un buzo halló esto. La verdad que había estado esperando en el fondo del mar, preservada como un testimonio silencioso de que algunas historias, sin importar cuánto tiempo permanezcan ocultas, eventualmente encontrarán su camino hacia la luz.